Momento para conversar con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Bienvenido, senador. ¿Cómo está doña Mónica? ¿Cómo está don Daniel? Bien, empecemos con el tema de los mapuches, zona que usted representa. ¿Es posible un indulto a uno de los involucrados que, según los voceros, dicen que está en riesgo de muerte si eso se comprobara con nuevos exámenes? ¿Hay posibilidad de un indulto? Bueno, esa es una decisión que toma la Presidenta de la República. ¿Lo apoyaría? Si hay una persona que está en estado terminal y se va a morir muy prontamente por razones humanitarias, yo siempre he sido partidario que esa persona pueda fallecer junto a su familia. Es una cuestión humanitaria, no hice relación con mapuche o no mapuche, no hice relación con un delito específico. Yo hablé con el ministro Gómez y esa es una situación que él está pidiendo los informes para evaluarla, pero esto tiene como condición que la persona efectivamente esté en situación de muerte. Yo creo que los temas humanitarios son sin duda de los más importantes en eso. Respecto de los otros que piden una revisión de sus condenas, alegando que fueron procesos injustos, aduciendo que hubo testigos protegidos, si ellos llegaran a estar en peligro de muerte, producto de una huelga de hambre que ellos deciden llevar hasta el extremo, incluso hacerla seca y de poner en riesgo su vida, ¿podría considerarse una revisión? No, yo en eso quiero ser claro y categórico. Se trata de dos personas que están condenadas por un asesinato, un homicidio calificado, en contra, entre paréntesis, de un candidato a concejal socialista que también es de origen mapuche y que lo mataron de manera cruel. Están condenados por los tribunales de justicia y por lo tanto no cabe más que aplicar la ley. No veo qué razón habría para aceptar el principio de la huelga de hambre, porque fueron juzgados por los tribunales chilenos. Yo analicé esos procesos están llevados perfectamente en orden, hubo respeto al principio del debido proceso, de la bilateralidad de la audiencia, y los testigos protegidos que existieron no eran aquellos sobre las bases sobre las cuales se estableció finalmente la mayor parte de la prueba para condenarlo. Y los testigos protegidos tienen una razón muy simple: son situaciones muy excepcionales que la legislación chilena acepta, y todas las legislaciones del mundo, cuando se trata de la posibilidad de que quien preste un testimonio pueda eventualmente ser objeto de una represalia y víctima de un ataque en contra de su propia persona. Esta es una causa que siguió toda la tramitación de acuerdo a la legislación vigente en un Estado democrático, y por lo tanto además son autores de delitos, un crimen horroroso. A mí, yo he estado con la viuda de quien falleció y francamente es horroroso. O sea, mataron a una persona sin tener arte ni parte en ningún tipo de conflicto. Senador, usted ha sido muy crítico de la decisión del gobierno de comprometerse con no aplicar la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. Conocimos ahora un barómetro de la violencia de la multigremial de la Araucanía que dice que han bajado los hechos de violencia relacionados con el conflicto mapuche. Hay 18 denuncias menos que en el año pasado. ¿Está funcionando la estrategia del gobierno en términos de bajar el nivel de violencia en la Araucanía? Dios quiera. El gobierno de Piñera también tuvo el primer año que tuvo una baja muy clara de los delitos cometidos por grupos muy pequeños, muy violentistas, y respecto de los cuales lo que corresponde es saber hacer la distinción. El diálogo, la conversación con el mundo mapuche es fundamental, pero eso no tiene que confundirse con el deber, no el derecho, el deber que tiene el Estado de darle protección a las personas que pueden ser víctimas de ataque, como es su máxima gravedad ha sido el matrimonio Luxinger-Macay, que murieron quemados al interior de una casa, y otros que han ocurrido en el día de ayer, quema de camiones, de propiedades. Y en esto yo quiero aclararte algo, Daniel, porque no es que yo quiera que le apliquen o no le apliquen la ley antiterrorista a alguien o no a alguien. Eso es una apreciación que no es exacta. La ley antiterrorista chilena fue dictada en plena democracia en el gobierno de Patricio Aylwin. A mí me tocó participar en eso con don Francisco Cumplido, fue parte de la ley Cumplido. No quedó ni un artículo de lo que era la legislación del gobierno de Pinochet. La verdad es que quedó un artículo menor, que no tiene ni una significación, un tema respecto de al revés, de ventajas para quienes colaboran en la investigación. Entonces, la ley antiterrorista chilena, que cumple con todos los estándares internacionales, y a mí me gustaría que hiciéramos un foro y un debate un día para ver qué es así, se le aplica a quienes cometen un delito muy grave y cuyo propósito es intimidar a la población de ser víctima de delitos de la misma naturaleza. Pero a la luz de las cifras que estamos viendo, ¿será que efectivamente la política, la señal política que ha dado el gobierno está funcionando y está permitiendo bajar la conflictividad en el tema mapuche? Mira, hasta ahora ha sido difícil porque no puedo hacer una evaluación. A mí no puedo estar más contento que haya menos delitos en mi región. Y yo conozco mucho a Francisco Buenchumilla, le tengo cariño, aprecio, trabajé con él, creo que es una gran persona.
Ojalá resulte todos los que sea camino al diálogo, a la conversación, a ser capaces de vivir en una región multicultural, que esa es la característica de la Araucanía, acentuar políticas públicas del gobierno de Piñera que fueron muy exitosas, como el área de desarrollo indígena, que en el fondo es un sector, en el caso de Ercilla, que entiendo que el gobierno lo quiere aumentar a Coyipulli, me parece estupendo, en donde las comunidades mapuche, dirigidas por las propias comunidades mapuche a través de su organización, con el Estado de Chile, resuelven determinar dónde se invierten los recursos en educación, salud, tradición, cultura. Antes que nos acabe el tiempo, otro tema, la reforma al sistema electoral. ¿Necesita RN negociar primero con la UDI para dar sus votos eventualmente a una reforma al sistema electoral? ¿Puede actuar RN con autonomía de la UDI en este tema? Nosotros vamos a actuar con autonomía. Quiero ser claro y categórico. Mira, yo en esto quiero señalar lo siguiente. Yo creo que muchas de las reformas que a veces se frenaron en el pasado y que habrían ayudado a que nuestro proyecto de sociedad basado en una sociedad libre y solidaria hubiese sido mejor comprendido por la ciudadanía, implicaba perfeccionar nuestra democracia, y muchas veces no lo hicimos porque había en el hecho un veto de la UDI a avanzar en determinadas materias. Y yo creo que fue un error. Nosotros pudimos haber eliminado mucho antes los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional, que eran todas instituciones que no corresponden a una democracia. Y respecto al sistema binominal, ni hablar. El sistema binominal, que es un sistema plenamente democrático, pero que obedecían a otros tiempos, cuando era necesario formar dos grandes bloques, hoy día tiene que dar paso a un sistema proporcional que permita que las minorías estén representadas en el Parlamento, porque así se construye una democracia más ¿Se acabó inclusiva. entonces ese veto de la UDI que usted dice que existía? Absolutamente. Ahora, esto no significa, porque nosotros somos parte de una coalición, y yo estoy hablando de la parte negativa que puede tener una coalición. La parte positiva, y lo hablé hoy día con Hernán Larraín, es que nosotros, por supuesto, nosotros vamos a conversar, hemos conversado con el gobierno. Hemos conversado con la democracia cristiana. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo con la democracia cristiana. Yo quiero recordarles que hay un acuerdo firmado entre el presidente del Partido Demócrata Cristiano y el presidente de Renovación Nacional, que nos tocó participar. Y ese acuerdo termina con el sistema binominal absolutamente, y establece un sistema proporcional. Por lo tanto, en castellano lo que vamos a hacer es dialogar y generar un acuerdo. En democracia los sistemas electorales se construyen cuando se generan la mayor cantidad de entendimiento, y por supuesto que con la UDI vamos a conversar. ¿Qué le diría a la UDI? Porque se está quedando sola la UDI en este tema. Y yo creo que la UDI se dio cuenta que una posición en esta materia inflexible no era razonable, y yo creo que la UDI ha señalado que va a tener su propia propuesta la próxima semana, lo que me alegra mucho. Nosotros vamos a conversar, por supuesto, con la UDI. ¿Cómo no vamos a conversar? Tenemos que dialogar, conversar, intentar ponernos de acuerdo. Lo vamos a hacer con Amplitud, lo vamos a hacer con Evópolis, y lo vamos a hacer, por supuesto, con el gobierno. Ahora, ¿cuál es el punto, mira, Mónica y Daniel, cuál es el punto de quiebre de este tema? Y quiero ser bien franco y sin ningún atisbo de demagogia. A nuestro juicio, ¿en Chile se requiere un sistema proporcional? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le importa a la gente? Le importa porque va a tener más candidatos, que es muy importante para tener más opciones y abrir la democracia. Y segundo, porque grupos emergentes de la sociedad chilena, que hoy día pueden ser minoría, tienen derecho a participar dentro del Parlamento. Y en esto hay que tener convicción de hacerlo. Y lo último, nosotros creemos que nuestra gran diferencia está en que aumentar 34 diputados y 12 senadores no tiene ninguna justificación. Efectivamente, algo hay que aumentar, pero en esa cantidad a mí me parece absolutamente inconveniente e innecesario. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, que les vaya súper bien.